Hola, buenas tardes. Aquí hoy estamos los pastores Norkelia Costa y el pastor Osvaldo Valerio, que nos está acompañando hoy a un conversatorio. Y nuestra espectacular invitada, Mayra Mañán, estará con nosotros el próximo miércoles. Así que no se lo pierdan. Una mujer interesante, una gran periodista y una gran mujer de Dios nos estará acompañando el próximo miércoles. Saludo a toda nuestra audiencia, a todo el pueblo de Dios en Barahona y en todos los lugares que podamos llegar. Les deseamos paz y que en estos tiempos retadores el Espíritu de Dios esté con cada uno de ustedes para victoria y bendición. Ese es el deseo de nuestro corazón y estamos seguros que el deseo del corazón de Dios. Hoy vamos a hablar de un tema que nos compete, un tema muy importante, un tema de la actualidad. ¿Qué está sucediendo con la Iglesia de Jesucristo hoy día? Entre la apariencia y la presencia de Dios, ¿qué está sucediendo en medio del pueblo? Un tema muy actual, profundo, necesario para conversar entre un pastor y una pastora, entre una pastora y un pastor. Así que le dejamos todas las cámaras al pastor Osvaldo para que lo salude en lo que continuamos. Bendiciones de lo alto. Hoy tenemos un tema muy especial y vamos a arrancar fuerte con segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 5. Dice que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella. Ay. Pablo mandó un bazucazo así. ¡Bum! Pastora, ¿qué está pasando con la iglesia hoy? Bueno, no podemos dejar de tomar en cuenta esta palabra que escribió Pablo a Timoteo, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿La eficacia de quién? La eficacia de la fe. Muchos hoy día que dicen vivir por fe, niegan la eficacia de la misma fe. Eso lo dijo Pablo a la iglesia y eso es hasta nuestros días. Hoy día Dios como iglesia nos está diciendo a ti y a mí que tengamos cuidado porque podemos tener apariencia de fe y negar la eficacia de ella. Lo que quiere decir que si yo como iglesia estoy creciendo en actividades, en redes, pero aparte de eso yo necesito la esencia espiritual. Yo necesito la comunión, yo necesito el amor y necesito la presencia genuina de Dios. Porque la fe tiene que ser eficaz. Una pregunta, pastora. ¿Hay presencia en las redes? Bueno, las redes es una herramienta. La red es una herramienta para transmitir información y transmitir esencia. Un hombre de Dios dando el mensaje correcto, lleno de la presencia de Dios, a través de una red puede transmitir esa presencia de Dios. Y lo he visto, hombres de Dios declarando una palabra y alguien recibe sanidad. Pero igualmente la red también puede ser utilizada para negar la eficacia de la fe, perdón. O sea que el tema no es la red, el tema es la iglesia. Perfecto. Y ahí la iglesia va a manifestar lo que tiene a través de la plataforma o de lo que sea que utilice para enviar el mensaje o manifestar la presencia de Dios. Bien, ¿por qué hay personas heridas dentro de la iglesia? Bueno, eso es un tema muy importante. Muy importante. Un tema muy humano, muy actual, muy real dentro de la iglesia.
hay personas heridas porque los líderes se agotan emocionalmente y quizá pues no manejan bien las situaciones, ¿verdad? Dentro de la iglesia están las críticas, existen las divisiones, los juicios. La iglesia sigue siendo aún así ese hospital espiritual, pero los líderes también necesitan gracia y restauración. No podemos perder el amor por causa de experiencias humanas. Una frase muy poderosa, pastor, es que una mala experiencia con una persona no debe alejarnos de la presencia de Dios. Si guardamos todo en nuestro corazón dentro de la iglesia y nos herimos y nos dañamos, vamos a estar heridos dentro de la iglesia. Dentro y fuera de la iglesia tenemos que sanar, tenemos que llevar nuestra experiencia a Dios, tenemos que llevar nuestro corazón a Dios, tenemos que perdonar y tenemos que darle la oportunidad a Dios de sanarnos. Si no hacemos eso, probablemente vamos a durar muchos años heridos dentro de la iglesia porque no damos la oportunidad a sanarnos. Sí, a veces habemos personas que somos ñoñas. A veces el pastor no nos saluda o un hermano no nos saludó o tuvimos un evento con uno de los hermanos y decidimos no asistir a la iglesia o simplemente no sentarnos, no saludar a esa persona. ¿Qué pasa con eso? Bueno, varón, pastor, eso está muy claro, falta de perdón. Estamos en la iglesia y todos los que estamos en la iglesia no somos santos. Tal vez tampoco hemos llegado a la estatura de varón perfecto. Estamos en un caminar dentro de la iglesia. Y todo el que llega a la iglesia cuando acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, necesita recorrer un camino para llegar a ese nivel de comprensión, de santidad de Dios. Entonces, mientras eso no sucede, pues vamos a estar chocando en la iglesia. Por eso es que habemos cristianos que aman a Dios, pero se sienten desconectados también. Sí, puede ser, pero que el amor a Dios es una conexión con Dios mismo. Precisamente en eso se basa el matrimonio, que en muchas ocasiones Pablo lo puso como metáfora entre la iglesia y Cristo. De hecho, la iglesia es la novia y Cristo es el esposo. Entonces, si amamos a alguien, vamos a buscar complacerle, no vamos a dañarle, vamos a amarle. Si amamos a Dios, debemos amarlo a Él y debemos amar a sus criaturas, o sea, a nuestros consiervos en la iglesia, a nuestros pastores, a nuestros líderes. Y siempre vamos a estar a favor de la sanación, del perdón, de la restauración. Y ese debe ser el norte. Si mi corazón está herido porque alguien me dañó duramente, yo tal vez un domingo no vaya a la iglesia porque estoy muy dolida, pero no puedo dejar de ir a la iglesia. Tengo que confesarme con Dios, tengo que perdonar a esa persona, tengo que orar, tengo que dejar pasar la falta, el daño, pero tengo que congregarme. Porque es ahí, es a Dios a quien yo le amo, no a quien me dañó. Y todo está vinculado porque, pastor, nuestra relación con Dios es vertical hacia Dios y horizontal hacia los hombres. En esa horizontalidad Dios nos demanda que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Entonces, ¿la iglesia está perdiendo su esencia? Bueno, yo le preguntaría, para yo contestar esa pregunta, ¿y cuál es la esencia de la iglesia? La esencia de la iglesia es Cristo. Uh-huh. Y la iglesia, la esencia de la iglesia es transmitida a través del Espíritu Santo, pero eso no es un solo detalle, son muchas cosas juntas. La iglesia tiene un libro de ley, unas normas por las cuales tiene que vivir, la iglesia tiene que estar en comunión con el Espíritu Santo, la iglesia tiene que llevar una vida de desconexión del sistema de este mundo, y entonces en todo eso consiste la esencia de la iglesia: estar llenos de Dios, amar a Dios, amar al prójimo como a nosotros mismos, llevar ese libro de ley en nuestro corazón y cumplir todo lo que Dios nos demanda en amor, en obediencia y en justicia. Y guardando eso, la iglesia guarda su esencia.
Perfecto. Entonces, ¿cómo podemos mantener viva la presencia de Dios en medio de esta generación que es tan complicada? Esta es una generación complicada, pastor, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos que nos han sido anunciados, que la iglesia no debería tomarle de sorpresa. Yo siempre digo que hay una frase por ahí en la Biblia que dice: no habrá voz de alarma en la plaza de los justos. ¿Por qué no habrá voz de alarma en la plaza de los justos? No porque quizá no nos acontecerá algo, sino porque Dios siempre estará pendiente de avisarnos, de apercibirnos. No sucederá nada sin antes decirlo Dios a sus siervos los profetas. Lo que quiere decir que Dios siempre nos va a apercibir de los tiempos. Y sabemos que estos son tiempos difíciles. Y en estos tiempos difíciles la generación es difícil. El sistema de este mundo es difícil. Eso le iba a preguntar si la iglesia se está preparando para recibir a esta nueva generación. Personas que a veces no van a ciertas iglesias por la forma en que visten, por quienes son, por quienes fueron. La iglesia lo que a veces sigue es un prototipo de personas. Sí, eso es muy importante, eso es muy importante, pastor, porque enfrentar esta generación tenemos que saber que los jóvenes, hay una barrera generacional entre las personas que tenemos cierta edad y los jóvenes. Esa barrera generacional es una barrera que tenemos que romper en Cristo. ¿Y cómo se rompen las barreras en Cristo? A través del amor, de la comprensión, del entender al otro. Entonces la iglesia está llamada a romper barreras, no a crearlas. Si la iglesia no acepta a la gente del mundo porque tiene prejuicio, entonces la iglesia no va a poder vencer las barreras que tiene que vencer, porque el llamado de la iglesia es el de la gran comisión, de llevar el cristianismo y llevar a Cristo a toda criatura en toda la tierra. Entonces la iglesia no debe tener barreras ni generacionales, ni lingüísticas, ni debe tener barreras culturales, y a todas esas barreras la iglesia debe vencer para poder llevar el evangelio y que esa gran comisión se cumpla como está en el corazón de Dios y que toda la tierra pueda recibir el mismo mensaje del evangelio y de la salvación a través de Cristo Jesús. Amén, amén, así es. Pastor, pero no me haga pregunta nada más. Ay. Ustedes están viendo, señores, el pastor me está preguntando, ahora yo le voy a preguntar al pastor. La diferencia entre religión y presencia. Es una buena pregunta para que usted la conteste, pastor. Sí, porque la religión son dogmas, son reglas para que se lleven. Y la presencia es la búsqueda de Dios. Ahí hay una diferencia. Lógico. Los dogmas son establecidos por los hombres y toda norma de hombre corre el riesgo de convertirse en una norma vacía sin Dios, depende cómo lo asuma la iglesia. Perfecto. Por eso toda norma tiene que estar basada en lo bíblico y tiene que ser pasada por el sedazo del Espíritu Santo de Dios, para que no se convierta en una norma estricta, ruda, vacía, tal vez sin amor. Y precisamente esa es la diferencia. A veces la norma sin el Espíritu Santo se puede convertir en un sistema, y ese sistema se convierte en un sistema religioso, y lo que tenemos es un sistema religioso y no una relación personal con el Dios de la Biblia. Eso es correcto. Bueno, hemos hablado de muchas cosas, pero yo entiendo, pastor, que algo que nosotros pudiéramos ponerle bastante atención
es a la condición actual de nuestra iglesia, la condición de nuestros líderes. Ahorita hablábamos que tenemos líderes agotados emocionalmente, sí, el pastorado agota, el pastorado demanda mucho, el pastorado es una carga espiritual bastante grande para el que lo carga, el que lo porta, es una responsabilidad, ni siquiera delante de los hombres, aunque tenemos que dar cuenta delante de los hombres, debemos dar cuenta delante de los hombres, delante de la sociedad en que vivimos, los pastores, debemos dar cuenta de qué hablamos a nuestros miembros, porque hay mucha gente hablando cosas dañinas, y eso sería bueno, pero lo más importante es que tenemos que dar cuenta a Dios, Sí, y esas no van a ser anotadas para el tiempo final. Permítame leerle Mateo 15, versículo 8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Dios no busca la perfección eterna, solamente busca corazones sinceros. Eso es lo que pasa con muchos líderes, que lo que andan buscando son prebendas personales y juegan con la fe de otros. Pero sin embargo tenemos muy buenos líderes que son más criticados que esos. ¿Por qué? Sí. Bueno, pastor, si la gente y la misma iglesia va a ver a la gente y no va a ver al Dios que está detrás de la gente, siempre va a encontrar faltas. Siempre va a encontrar faltas. Entonces yo creo que para abordar el tema de la crítica es muy amplio, hay mucha tela que cortar, y la iglesia, el espíritu de crítica, lo que debe es desecharlo. La iglesia no debe criticar a nadie. Si yo veo un líder, un consiervo que está predicando mal allá en Miami, en vez de yo hacer un comentario de ese líder en las redes, tal vez probablemente yo compre un vuelo y le visite, y le diga: siervo, denme una cita, tengo algo que decirle. Pero no le critico con otro consiervo, no le hago una mala propaganda, porque literalmente criticar a un consiervo es hacerle una mala propaganda. Entonces eso toca el tema de la integridad de la iglesia. Pero yo entiendo que cuando Dios dice: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, Dios está demandando algo. Dios está diciendo, es que la iglesia no se puede convertir solo en rutina. Tú vas a la iglesia, adoras a Dios todos los domingos, le honras de labio, sin embargo eso no llega a tu corazón, porque estás haciendo una rutina vacía. Tienes que orar, tienes que tener una intimidad con Dios para que eso no se convierta en una rutina. Entonces, más que algo que Dios no está reclamando, también nos está dando una advertencia. Cuidado, iglesia. Cuidado, iglesia. Leer la Biblia todos los días hay que hacerlo, porque es la palabra de Dios escrita. Congregarnos tenemos que hacerlo, porque es un llamado a mantener viva la palabra de Dios entre los unos y los otros, y cumplir ese llamado de orar los unos por los otros y todo eso. Pero si eso se convierte en algo simplemente rutinario, puede ser algo completamente vacío y podemos caer en esa rutina de solamente honrar al Señor de labios y no de corazón. Entonces, cuando Dios dice: de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, quiere decir que Dios está viendo más allá. Dios no está viendo el labio solamente, Dios está viendo el corazón que está adentro y que nadie lo puede ver, solamente Él. Pero muy probable ni tú siquiera te puedes dar cuenta que estás viviendo una rutina, porque dice la palabra que el corazón es engañoso como cualquier otra cosa, y puede ser que tu corazón te esté engañando a ti mismo. Acuérdese que la iglesia sigue siendo un hospital espiritual. Claro. Sí, necesitamos orar, necesitamos estar cerca de Dios constantemente.
pero también necesitamos que lo que sentimos, que lo que nosotros sentimos, el otro también lo vea. Así se Claro. hace sentido con lo que yo hago y con lo que tú ves que yo hago. Correcto. Estamos, correcto, pastor. Usted mencionó algo muy importante y es que la iglesia es un hospital espiritual. Como hospital espiritual, y bien lo dijo el maestro, yo no vine a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Vamos a recibir mucha gente enferma, pero inmediatamente la gente pasa al altar y acepta a Cristo como su Señor y Salvador, comienza un camino de restauración. No es restaurado automáticamente con una oración. No, eso poco a poco. Entonces, en ese caminar, nosotros tenemos muchas veces que apoyarle, ayudarle, sobrellevarle, perdonarle, dejarle pasar, porque acuérdese que estamos recibiendo un enfermo, no un sano. Y el enfermo requiere de De cuidado. mucho cuidado, poco a poco. Y hay Eso es enfermedades que correcto. son contagiosas. Eso es correcto. Así que, hermano, hermana, hemos tocado unos cuantos temas. Ya vamos por 22 minutos. Wow. Apenas nos quedan 12 minutos. Estamos hablando como loritos aquí, pero vamos a aprovechar el tiempo porque este podcast solamente tiene media hora. Hoy quisimos hacerlo a manera de conversatorio, un conversatorio de un tema que el pastor y yo consideramos importante y de eso estamos hablando. Así que si tú estás pasando por alguna experiencia en tu iglesia, por algún momento difícil, por alguna situación, tienes que saber que en tu iglesia no hay santos, hombres que están buscando llegar a la estatura de varón perfecto. Una pregunta, pastora. ¿Qué necesita sanar la iglesia de hoy? ¿Y qué cosas debemos recuperar? Bueno, la iglesia de hoy, hay algo muy importante. La iglesia de hoy está siendo muy atacada. Cuando recibimos ataques en las guerras siempre hay pérdidas. Sí. Hay algo que se pierde o hay algo que se recupera. Todo depende si usted quedó en victoria o quedó en derrota. Pero las guerras siempre traen pérdidas. Las batallas traen pérdidas, traen crecimiento. Usted pierde algo, obtiene algo. Y la iglesia de hoy día está viviendo tiempos muy retadores en un sistema mundial que tiene una naturaleza contraria a Dios en todo. Son tiempos retadores donde antes se honraba a la iglesia, se honraba a lo de Dios, ahora se deshonra. Y la iglesia ha caído en una grave enfermedad. Y es que la iglesia ha comenzado entre ella misma a pelear territorio, a pelear miembros. Sí. Y la división es un terreno muy peligroso para la iglesia. Yo entiendo que la iglesia debe recuperar unidad. Debemos mantenernos unidos. La iglesia debe recuperar unidad. Es lo primero. Porque hay que salvar almas. Hay que salvar almas. La iglesia debe recuperar unidad. La iglesia debe verse como el cuerpo de Cristo en esta tierra, no importa de qué denominación sea, y apoyarse el uno al otro. Mientras los pastores se estén criticando o se estén peleando territorios, estén peleando ovejas, pues la gente del mundo de afuera se va a sentar y nos va a mirar y va a decir, ¿y qué es lo que están haciendo esta gente? ¿Qué es lo que están haciendo esta gente? Tenemos que mostrar unidad, tenemos que tener entre unos y otros el amor de Cristo. Y así, en unidad, vamos a vencer. Una iglesia unida. No la iglesia Jesús en la zona unida.
no la iglesia tal unida, toda la iglesia de Jesucristo que milita en esta tierra, todo el que le milita a Jesucristo en esta tierra debe estar unido en una sola visión y un solo pensamiento, llevar la imagen de Cristo. Eso es que yo entiendo, pastor. La iglesia necesita muchas cosas, pero lo primero que necesitamos como iglesia es la unidad. Necesitamos la unidad y todos debemos de volver al primer amor. Debemos de volver al primer amor. Ese momento, cuando uno está enamorado, ¿eh? Como estábamos nosotros dos, que siempre le hace falta el otro, así debe de faltarte Dios. Esa conversación que tú tienes constantemente con Dios, a como la tenía con tu novia, hoy esposa, así debe de ser siempre, esa búsqueda constante, que sea como el agua a la sed, que siempre tú necesites de Él. Cuando todos entendamos eso, las cosas van a cambiar para todos nosotros. Van a cambiar para ti, van a cambiar para mí, van a cambiar para el pueblo. Y acuérdate que si nosotros cambiamos, o sea, si yo cambio, cambia mi entorno. Empecemos cambiando nosotros. Volvamos al primer amor. El primer amor es lo más bello que hay. No importa que tengamos espinas, no importa que tengamos laceraciones, no importa que tengamos callos, no importa el dolor, lo importante es el amor, ese sentir que uno debe de mantener siempre, y Dios va a estar siempre contigo ahí. Amén, amén. Yo creo que el pastor ha dicho algo muy importante. Él está siendo ministrado por el Espíritu. Hay una presencia de Dios en este momento. Y creo que el Señor nos está demandando unidad y primer amor. Así que en el nombre de Jesús quedan 3 minutos. Y estos 3 minutos, pastor, ¿qué usted cree si hacemos una oración por la iglesia? Para que el Señor se establezca sobre su iglesia. Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, oh Dios, tú que formaste tu iglesia en esta tierra y le hiciste el llamado de la gran comisión, guarda a tu iglesia, Señor, y sobre todo unifícala. Unifica a tu iglesia para que tu iglesia pueda llevar ese mensaje en unidad, en amor. ¿Por qué dividirnos si seguimos a un mismo Dios, a un solo Dios, a un solo Cristo que venció en la cruz del Calvario todos los poderes de las tinieblas y obtuvo la victoria para toda la iglesia? Señor, establece una unidad sobre toda la iglesia de Jesucristo en Barahona. Crea una atmósfera, Señor, de paz sobre tu pueblo. Que todos los pastores de esta ciudad puedan estar unánimes y podamos vencer ese espíritu de división que el enemigo quiere traer sobre tu pueblo. Todos sabemos que hay un principio que dice: divide y vencerás. Y todos sabemos que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero que Cristo vino a deshacer sus obras. En el nombre poderoso de Jesucristo establecemos unidad. Unidad sobre la iglesia de Jesucristo en esta tierra. Unidad sobre la iglesia de Jesús en la zona. Unidad en el nombre de Jesús. Aleluya. Hemos terminado, ya han pasado nuestros 30 minutos. Gracias por oír este podcast. Estará luego en Spotify, en YouTube subido. Luego también lo subiremos a Instagram y el en vivo quedará en directo en Facebook.
Gracias por escucharnos. Todos los miércoles estaremos aquí con un invitado o con una palabra de Dios o con un momento de oración. Estaremos todos los miércoles aquí a las 5 de la tarde. Dios les bendiga. Así que